Buenos días, muchas gracias por la invitación. También agradecer a todas las personas que nos están viendo en vivo. Esto es un tema muy importante porque pues, más allá de los eventos de accidentes cerebrovascular que podamos presentar, es la carga posterior que se presenta luego que un paciente sufre esta enfermedad, con las secuelas neurológicas que esto conlleva, generando repercusiones tanto en su vida laboral como en su cotidianidad con su familia. No solo repercute en la persona, sino que también repercute en las familias y personas alrededor de estos pacientes. Está claro que el presentar un evento cerebrovascular agudo es una emergencia neurológica muy frecuente. 17 millones de casos anuales a nivel mundial se presentan y es la segunda causa de muerte después de la enfermedad coronaria, con 6.5 millones de muertes anuales, un estudio presentado en el 2019. O sea, vemos que los datos son alarmantes y es una enfermedad que debemos tener muy presente. La velocidad en el diagnóstico, la velocidad en la sospecha clínica de un accidente cerebrovascular es importante para disminuir las secuelas neurológicas que puedan presentarse. Es importante este tema que vamos a tratar para que podamos, desde el primer nivel de atención, todos los médicos generales, los enfermeros jefes profesionales, auxiliares y todo personal médico asistencial, poder sospechar que una persona puede estar cursando con un accidente cerebrovascular o con un stroke o ictus. Yo siempre, cuando hablo de estos temas de primer nivel con los colegas, siempre hago énfasis de que en temas de salud nosotros somos la primera línea de educación a la comunidad. Nosotros somos las personas que llevamos la información a las personas del común y es muy importante tener a la comunidad educada en este tipo de patologías, en la enfermedad coronaria, en el accidente cerebrovascular, para que puedan detectar signos de alarma de forma temprana y consultar a tiempo. Entonces, esto no solo debe quedar como conocimiento del personal médico, sino que las instituciones de primer nivel puedan generar espacios de educación para que sus comunidades respectivas puedan recibir esta información. Listo. El ACV isquémico agudo constituye la quinta causa de muerte en Estados Unidos y la cuarta en el Reino Unido, para hablar de países de primer nivel. En Estados Unidos se presentan 610.000 casos nuevos por año y 185.000 casos recurrentes, es decir, que anualmente se están presentando aproximadamente 800.000 casos de accidentes cerebrovasculares, de los cuales el 87% son de origen isquémico y generan un costo aproximado de 34 billones de dólares por año. Es la causa más importante de discapacidad grave a largo plazo con consecuencias catastróficas tanto para el paciente y su familia. Se prevé que el ACV representará el 6.2% de todas las enfermedades en los países desarrollados. Entonces, esos datos son para tener muy en cuenta y refuerzan la importancia de poder hacer un diagnóstico temprano de un stroke. El accidente cerebrovascular, tanto isquémico como hemorrágico o el stroke, pues tiene diferentes etiologías. Hay factores de riesgo que pueden ser modificables y hay factores de riesgo que no podemos modificar. La función o la misión de nosotros es tratar de impactar en los factores de riesgo que son modificables, como estamos viendo en la gráfica. Vemos en una gráfica grande la obesidad, que es un factor de riesgo muy importante tanto para ACV como para enfermedad coronaria. Es un factor de riesgo que podemos impactar. La falta de ejercicio o el sedentarismo aumenta más el riesgo de sufrir un evento cerebrovascular en cualquier momento de nuestra vida. La hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la enfermedad aterosclerótica, tener una enfermedad cardíaca previa aumenta el riesgo de tener un accidente cerebrovascular. Las arritmias cardíacas como la fibrilación auricular son enfermedades que nos pueden aumentar el riesgo de hacer este evento. Entonces debemos diagnosticarlas e impactar tratando de lograr las metas clínicas para evitar estas actividades, que se nos presenten este tipo de enfermedades. Entonces, en la obesidad hay que impactar en el ejercicio, en bajar de peso, en estilos de vida saludable, alimentación sana, en la hipertensión arterial de igual manera, adherencia a medicamentos, controles seriados en los programas de riesgo cardiovascular, para poder disminuir el riesgo de que nos ocurra este tipo de eventos. Y los factores no modificables, que son los cuales no podemos incidir,
pero que debemos tener en cuenta para hacerle seguimiento a nuestros pacientes son un accidente cerebrovascular previo. Está claro que un paciente que ya tuvo un accidente cerebrovascular tiene un mayor riesgo de tener un nuevo evento, y este segundo evento puede llegar a ser más catastrófico que el primero si se presenta sobre todo en los primeros 5 años del primer evento, llegando a tener una tasa de mortalidad mayor y también llegando a tener una tasa de discapacidad mayor. El sexo es un factor de riesgo que no podemos modificar, lo mismo que la raza, la edad avanzada y los pacientes que tienen antecedentes familiares de accidentes cerebrovasculares. Clínicamente nosotros podemos definir o podemos sospechar el stroke por alteraciones tanto motoras o sensitivas de alguna parte del cuerpo. Aquí estamos viendo un flujograma. Dependiendo del hemisferio cerebral que sea afectado, pues vamos a tener manifestaciones tanto de compromiso motor como de compromiso sensitivo. Entonces vemos que si el stroke o infarto está comprometiendo el hemisferio izquierdo, pues vamos a tener compromiso de la parte del cuerpo contralateral. Si afecta el cerebro izquierdo, los síntomas se van a ver del lado derecho. Entonces la debilidad del hemicuerpo derecho se puede presentar por paresia facial derecha, que es disminución de la fuerza de los músculos de la cara a nivel derecho, con desviación de la comisura labial, con ptosis palpebral, con aplanamiento de los músculos faciales. Paresia braquial derecha, con disminución de la fuerza muscular del miembro superior. Le pedimos a la persona que suba el miembro superior y no es capaz de hacerlo. Crural derecha se refiere al miembro inferior, también igual le pedimos que levante la pierna, no va a ser capaz. Desviación oculocefálica a la izquierda, en este caso sí va representado con el hemisferio afectado. Y afasia es que el paciente va a tener dificultades para poder hablar. Esta afasia puede ser sensitiva, puede ser motora. Motora es que le preguntamos, le hacemos preguntas sencillas y el paciente no es capaz de responder. Intenta hacerlo, pero no lo puede hacer. O sensitiva, si le estamos haciendo preguntas, él responde, pero responde completamente diferente a lo que le estamos preguntando. Entiende, pero no es capaz de reproducir bien las palabras que está reproduciendo en su cerebro. Hemisferio derecho, pues lo mismo que en el izquierdo, eso hay que asociarlo a la amnosia, a la anosomnosia y a la asomatomnosia. Todos esos elementos son importantes porque ahorita vamos a ver una mnemotecnia que vamos a usar para poder sospechar rápidamente el stroke, que es el BFAST. Entonces, como hablamos, la velocidad, la rapidez en que podamos sospechar esta enfermedad es importante, y es que el tiempo de cerebro, entre más nos demoremos en diagnosticar un stroke o un accidente cerebrovascular, las repercusiones, el daño neuronal va a ser mayor, con mayor compromiso motor y mayor discapacidad o incluso mayor mortalidad. Eso obviamente aumentando los costos en la atención médica. Entonces, cuando nosotros estamos afrontando en un paciente con un stroke, debemos tener en cuenta que un paciente con stroke va a estar en diferentes escenarios. Independientemente de que estemos en un primer nivel, tenemos que imaginarnos que este paciente lo que va a requerir, y por eso debemos ponernos muy rápidos en tomar la decisión en la sospecha y hacer todo el proceso de remisión, pues nosotros que nos encontramos en un primer nivel de atención. Como nos estaba comentando el doctor Carlos Díaz, la institución, la clínica Sommer y el Centro Cardiovascular Sommer Incare cuenta con todas las herramientas para poder hacer las atenciones de medicina especializada en estos casos. Y nosotros pues estamos dispuestos a atenderlos a todos los médicos, auxiliares y enfermeros jefes de primeros niveles que tienen pacientes con sospechas de stroke, que tienen alguna duda, no tengan miedo ni se sientan cohibidos en llamar. Llámenos en cualquier momento del día, nosotros estamos a las 24 horas para poderles dar las diferentes asesorías y poder darle la oportunidad a ese paciente que está cursando con un stroke, que está a tiempo de que quede con las mínimas secuelas posibles, como pues el caso exitoso que presentamos al inicio del simposio. Entonces, las opciones terapéuticas que tenemos en un paciente con stroke es, pues, tenemos la oportunidad de tener una unidad de ictus. Este paciente va a requerir una trombolisis endovenosa. Si está en tiempo, generalmente el promedio es de 3 horas, pero podemos tener 4 horas y media para hacer la trombolisis y que ese paciente pueda quedar sin secuelas. Y si esta trombolisis no es exitosa, tener la opción de poderlo llevar a una trombectomía, que es la terapia endovascular, que más adelante vamos a tratar. Debemos tener en cuenta que cada minuto de retraso en el tratamiento es 1 día y medio menos de vida sana para el paciente con stroke. Esto es algo bastante catastrófico y
debemos ser muy rápidos cuando estemos sospechando esta patología. Entonces, tenemos unidad de ictus, ingreso a unidad de ictus reduce un 30% la mortalidad y dependencia en todos los tipos de ictus, isquémicos y hemorrágicos. Esto tiene un muy buen nivel de evidencia. Significa que si tenemos un paciente en el santuario, tenemos un paciente en Concordat, tenemos un paciente en cualquier centro de primer nivel de la zona y podemos rápidamente derivarlo a nuestra institución, ese paciente le vamos a reducir en un 30% el riesgo de muerte y también la dependencia posterior si es un paciente que sobrevive al ictus. La trombolisis endovenosa, el tratamiento fibrinolítico con RTPA endovenoso administrado en las primeras 4.5 horas desde el inicio de síntomas en pacientes con ictus isquémico disminuye la mortalidad y disminuye la cantidad de secuelas de estos pacientes. Estos tienen un nivel de evidencia también muy bueno. El impacto en el pronóstico funcional es tiempo dependiente. La probabilidad del buen pronóstico depende del diagnóstico temprano y que se puedan hacer las intervenciones terapéuticas a tiempo. La tromboectomía endovascular, entre los pacientes que cursan con ictus isquémicos de la circulación anterior que pudieron ser tratados dentro de las 8 horas después de la aparición de los síntomas, la trombectomía redujo la severidad de la discapacidad después del accidente cerebrovascular y aumentó la tasa de independencia funcional. Entonces eso también es muy importante. Entre más temprano va a ser mejor, pero pueden haber casos en que, aunque ya hayan pasado más de 6 horas, pudiéramos hacerle la terapia endovascular, obviamente realizando los estudios imagenológicos previos, como la resonancia nuclear magnética cerebral de difusión, o pacientes con ictus o stroke del despertar, que no sabemos exactamente cuándo empezaron síntomas, y con esas imágenes nos van a permitir evaluar el foco de infarto, el área de penumbra, y si es un candidato para hacerle terapia endovascular. Las técnicas quirúrgicas también están indicadas en determinados pacientes con ictus hemorrágicos o con infartos malignos. Aplicadas de forma precoz puede ofrecer un beneficio clínico significativo y las guías internacionales pues lo recomiendan con un buen nivel de evidencia también. Entonces, esto que les estamos presentando es para que tengan el enfoque global de lo que requiere un paciente con ictus, independientemente que en el primer nivel no lo vayamos a hacer. Vuelvo y repito, es para que tengamos en mente todo lo que el paciente necesita y que debemos movernos rápidamente. Las guías de práctica clínica de Colombia, las últimas guías con relación al accidente cerebrovascular, recomiendan aplicar escalas para que nos pueden aumentar la sensibilidad y especificidad para el diagnóstico tanto prehospitalario como en un primer nivel de un paciente con stroke. Las guías de práctica clínica recomiendan aplicar la escala de Los Ángeles, que tiene una buena fuerza, y aunque la evidencia no es muy buena, recomiendan usar esta guía en el ámbito tanto prehospitalario como en instituciones de bajo nivel de complejidad. Si no tienen glucometría, la guía recomienda el uso de la escala de Ontario, que es también una escala prehospitalaria, en caso de que no tengamos glucometría. ¿Por qué? Porque la hipoglicemia es uno de los diagnósticos diferenciales del accidente cerebrovascular. Cuando un paciente llega con algún déficit neurológico, pues debemos descartar la hipoglicemia, y es algo que en el primer nivel tenemos a la mano generalmente. Entonces aquí tenemos la escala de Los Ángeles, que genera unos puntos. Aquí pueden ver los diferentes ítems que esta va a evaluar. Va a tener en cuenta la edad, va a tener en cuenta si la persona tiene antecedentes de convulsiones o epilepsia, va a tener en cuenta la duración de los síntomas, va a tener en cuenta si al inicio de los síntomas el paciente estaba en silla de ruedas o no, si estaba postrado en cama, va a tener en cuenta la glucometría. Todo eso nos va a dar unos puntajes y esto nos va a servir para poder sospechar la posibilidad de un stroke. Todo eso y todo el trabajo que estamos haciendo está encaminado para poder activar algo que se llama código ictus y poderlo recibir tempranamente en nuestra clínica de ictus, que es nuestra institución. Este código ictus se viene trabajando en Europa desde hace muchísimos años y en Estados Unidos también, y creo que pues en nuestra región estábamos un poco en mora de poder organizar una red de atención para pacientes que presentan un stroke. Entonces aquí en la gráfica tenemos los 3 enlaces principales, que es el centro de atención de primer nivel, tenemos una institución de referencia y la institución donde podemos hacer los procedimientos de alta complejidad.
Entonces el código ictus es un sistema coordinado que permite el rápido acceso de todos los pacientes que presentaron un stroke a un centro que contenga todo lo necesario para poderlo tratar. Entonces eso vuelvo y repito que debe ser muy importante, que nos llamen apenas tengan un paciente que estén sospechando ictus. Los datos que debemos tener es sintomatología, hora de inicio de síntomas y la funcionalidad previa del paciente. Con esto podemos tomar decisiones y poder esperar al paciente con todo lo que necesita, las imagenologías, el medicamento para hacer la reperfusión intravenosa o en su defecto la terapia endovascular con la trombectomía mecánica. Entonces el código ictus sirve para todo paciente que tenga sospecha clínica de ictus agudo. Esto con la escala RACE, usando el RACE o usando el BFAST. Si el paciente está menos, sus síntomas son menos de 8 horas de evolución o tiempos de inicio desconocido, hay que activar el código ictus. Si el paciente tenía una escala funcionalidad buena previa, se activa el código y esto no tiene en cuenta la edad. O sea, paciente con cualquier rango de edad que tenga sospecha de ictus, activamos el código. La escala RACE es una escala sencilla que nos va a dar un puntaje de acuerdo a la valoración clínica del paciente. Entonces vamos a revisar la fuerza muscular principalmente de las extremidades, vamos a revisar la fuerza muscular de la cara, vamos a revisar los movimientos de los ojos, de los músculos oculocefálicos y el habla del paciente. Cada esto nos va a dar un punto. Si esta escala RACE nos da más de 5 puntos, significa que estamos en presencia de un paciente con un stroke que tiene comprometido un vaso principal o un gran vaso y es un paciente que requiere una atención emergente. Este es un video donde vamos a ver cómo podemos evaluar un paciente según la escala RACE. Dale doble clic. Salgo. Si quieren, el video lo que nos va a mostrar es cómo debemos nosotros evaluar a un paciente que estamos sospechando un stroke. Entonces, lo primero que vamos a hacer es decirle al paciente que sonría. Al sonreír, si el paciente está presentando un stroke, probablemente va a presentar desviación de la comisura labial. Le pedimos que hable y si habla entrecortado o enredado, no se le entiende. ¿Cómo se llama usted? Mi nombre está cursando con afasia, es un paciente que tiene una alta sospecha de stroke. Ahora cierra los ojos, le pedimos que cierre los ojos, los cierra, al abrirlos solo puede abrir un ojo y el otro párpado no lo puede abrir bien. Eso se llama ptosis palpebral, es una alta sospecha de stroke. Levante los brazos, levanta solo el izquierdo, está cursando con un stroke porque no le da para levantar el brazo derecho. O estando acostado le levantamos las piernas y le pedimos que mantenga las piernas elevadas y si le viene una de las dos extremidades estamos sospechando que tenga un stroke. Entonces cualquiera de estos hallazgos semiológicos, que el paciente tenga disartria, afasia, pérdida de la fuerza muscular en cualquier parte del cuerpo, es una alta sospecha de stroke y debemos remitir rápidamente a la clínica de ictus, a la clínica de stroke. No podemos perder tiempo en esto. Si no se puede comunicar telefónicamente, traslados primarios a nuestra institución que nosotros vamos a recibir el paciente. Tampoco en un primer nivel es recomendable que lo dejen en observación a ver si recupera, porque como digo, entre más tiempo perdamos, la posibilidad de que pueda tener un mayor compromiso cerebral y con mayores secuelas y mortalidad es más alto. Entonces, aparte de la escala RACE, nosotros tenemos la posibilidad de hacer una valoración rápida, como le digo, con el BFAST. BFAST en inglés es ser rápido. Entonces, tenemos que ser rápido con esta patología. Entonces, aquí rápidamente vamos a mostrar cómo reconocer los signos de stroke sin tener tomografía y sin tener ningún otro estudio adicional. Listo. Entonces, el BFAST es una sigla donde es una especie de mnemotecnia que está en inglés,
donde empezamos con la letra B, que se refiere al balance. Entonces, si el paciente está con mareos o no puede sostenerse bien de pie, lo ponemos a caminar y tiene pérdida del equilibrio, estamos sospechando que pueda tener un stroke, principalmente pues de la circulación posterior. Los ojos, entonces si el paciente está viendo doble, tiene visión borrosa, pérdida de la visión en una parte del ojo, que se llama hemianopsia, o el paciente no puede ver bien, nos puede estar sospechando un stroke y debemos actuar rápidamente. La F, face, entonces valoramos el rostro del paciente, miramos si tiene asimetría facial, caída de un párpado, desviación de la comisura labial, sospecha de stroke. Arms, es la A, se refiere a los brazos o extremidades superiores. Lo que hicimos, le pedimos al paciente que levante los brazos y miramos, si no puede levantar uno de los brazos, es un paciente con un potencial stroke. Lo ponemos a hablar, el paciente habla confuso, no se entiende lo que él dice o responde completamente diferente a lo que le estamos preguntando, stroke, hay que actuar rápido. Y la T es tiempo para llamar. Entonces tenemos un paciente con sospecha de stroke, llamamos al centro de referencia, que en este caso somos nosotros, para esperar el paciente. ¿Por qué esperar? Porque hay que activar todo un sistema, que es recibir el paciente con sospecha de stroke, tener listo imágenes, hacer la tomografía, hacer la terapia de reperfusión con RTPA, si esto no mejora, tener ya prealarmado al neuroradiólogo para intervenir en caso de que seamos en tiempo y que se documente por imágenes la oportunidad o el beneficio del paciente de una terapia endovascular. Entonces, en resumen, eso es una enfermedad catastrófica, tiene una mortalidad alta con diagnósticos tardíos. Si el paciente no muere, queda con secuelas significativas que le van a alterar su funcionalidad de por vida, comprometiendo incluso su capacidad laboral, aumentando los costos a nivel de nuestro sistema de salud, repercutiendo en la salud mental de los familiares de estos pacientes. Entonces, entre más rápido actuemos, entre más rápido apliquemos el BFAST y nos movamos rápido con este paciente en un primer nivel, la oportunidad que le vamos a dar a este paciente va a ser mayor. Entonces, la invitación es a que si tenemos dudas, no esperemos, actuemos rápido. Es mejor en estos pacientes actuar por exceso que estar pecando por defecto, porque las secuelas de estos pacientes van a ser bastante significativas y lo que queremos es evitar eso. Muchísimas gracias. Doctor Said Gamarra. Doctor Said, muchas gracias por su intervención. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta para el doctor Said, es momento de realizarla. ¿Alguna pregunta o comentario? Mientras tanto, leo un mensaje para el doctor Carlos que nos envía Yomaira Pacheco Jaime. Primo Carlos, un gran saludo, sigue salvando vidas. Gracias a ti y a todo tu equipo. Miles de bendiciones. Nos escribe Carlos Arturo Blanquichez Cervantes. Muchas gracias, doctor Said Gamarra. Nos escribe IMP Colombia. Doctor Gamarra, gracias por su aporte. Una pregunta que nos envía Carlos Arturo. ¿Manejo inicial en primer nivel? Es una pregunta. Sí, en primer nivel hay que mirar el contexto del paciente. Si es un ACV isquémico, el contexto de una crisis hipertensiva, pues la recomendación es siempre en primer nivel es no tratar de hacer reducciones bruscas de la presión arterial para aumentar, porque eso puede aumentar el infarto cerebral. Hay que mantener rangos de perfusión cerebral. Entonces siempre se recomienda no ser agresivos con el manejo antihipertensivo. Como estamos en un primer nivel, el uso de RTPA no es recomendable porque el paciente requiere estar monitoreado y el riesgo de sangrado con este medicamento es alto. Entonces, estos pacientes hay que evaluar el estado neurológico, la escala de Glasgow, administrar oxígeno, líquidos intravenosos. Si el paciente está con un deterioro neurológico severo, asegurar vía aérea y traslado emergente. Si el paciente no tiene compromiso neurológico severo, está con una escala de Glasgow por encima de 12, administrar oxígeno, canalizar una vena periférica con un buen acceso, líquidos endovenosos y traer al paciente al centro de referencia. Repito, no intenten en un primer nivel colocar, así lo tengan disponible,
RTPA porque no tienen imágenes y no sabemos si el paciente está cursando también con un ACV hemorrágico. Y administrar cargas de aspirina o administrar clopidogrel pudiera empeorar el sangrado. Entonces lo importante aquí es evaluar el estado neurológico del paciente, hacer medidas de sostén. Si tiene dolor de cabeza, administrar analgesia, mantener un buen control de dolor. Si tiene fiebre asociada al infarto, antipiréticos, líquidos intravenosos, oxígeno suplementario y traerlo al centro de referencia lo más rápido posible. Doctor, nos escribe Claudia Cuadros, gracias doctor, excelente charla, felicitaciones. Y Carlos Arturo nos escribe nimodipino, signo de interrogación. Pues el nimodipino como manejo en una crisis hipertensiva para pacientes con un ACV isquémico pues no está indicado en estos pacientes. Listo, el nimodipino pues es un medicamento que utilizamos más en pacientes que tienen hemorragia subaracnoidea y lo usamos más para disminuir el riesgo de vasoespasmo. Si tenemos un paciente con crisis hipertensiva y queremos disminuir la presión arterial, pues tenemos otras opciones medicamentosas, pero como le digo, en primer nivel tratemos de salir con el paciente lo más rápido posible para que pueda ingresar a una unidad de ictus, pero el nimodipino no. Doctor, nos escribe John Cardona, excelente charla, doctor Said, información muy valiosa y mandan varios aplausos. Muchas gracias a todos por su intervención. Al doctor Said, mil gracias por tan importante aporte. Muchas gracias por la invitación y tener en cuenta que nosotros como personal de salud siempre en nuestra familia hay potencial persona que pueda tener ese evento y siempre tratar a nuestros pacientes como si fuese parte de nuestra familia. No queremos que ninguno de nuestros familiares con una ACV quede con secuelas. Entonces tenemos que correr, o sea, hay que ser muy ágiles y rápidos con estos casos. Entonces, sobre todo la recomendación para el primer nivel, no nos quedemos con los pacientes intentando hacer medicina interna en un primer nivel en estos casos. Remitamos rápidamente a los pacientes, como les digo, estamos disponibles las 24 horas del día. Doctor Said, nos llega otra pregunta, qué pena con usted. Sí. Olga Lucía Arango nos pregunta, doctor, ¿puede pasar que una persona hable pesado y se recupere de inmediato? ¿Esto puede ser un síntoma de stroke? Sí, puede pasar y ahí pues un punto al lado del stroke que es el accidente cerebrovascular transitorio. El paciente presenta síntomas y recupera rápidamente, pero eso es un signo de alarma y no se puede quedar ni en casa ni se puede quedar en un centro de primer nivel. Debe ser estudiado en un centro de mayor complejidad porque es un signo de alarma de que el paciente está teniendo un accidente cerebrovascular. En este caso fue transitorio. Hay que hacer los estudios para hacer diagnósticos diferenciales y descartar las enfermedades que puedan estar generando fenómenos cardioembólicos, mirar que no tenga arritmias cardíacas o trombos dentro del corazón. Entonces no se debe quedar en casa. Doctor, muchas gracias. Listo, a ustedes que estén bien.